Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la temática de construcción de curvas. Hasta el momento, todas las temáticas que hemos visto hasta el día de hoy, incluyendo todo lo que tiene que ver con representar gráficamente una ecuación, ha sido para llegar a este momento en el cual vamos a hacer una construcción de curvas. Esta construcción de curvas, como veremos, tiene una serie de pasos que nosotros ya hemos visto anteriormente, pero en este caso lo vamos a hacer hasta el punto de llegar a construir la curva que deseamos construir. Entonces, lo primer paso que nosotros tenemos que hacer al ver una ecuación es determinar la intercepción. Nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Posteriormente a determinar la intercepción, debemos determinar la simetría. Después de esto, debemos reconocer la extensión de esta curva. Luego debemos establecer las asíntotas, que fue lo que vimos en la clase anterior. Posterior a ello, calcular las coordenadas. Esto es lo que nosotros llamamos también tabular. Lo mismo que tabular, es decir, solamente reemplazamos por varios valores hasta llegar a encontrar cómo es más o menos la curva. Y finalmente lo que hacemos es trazar la curva. Realizamos el dibujo. El día de hoy utilizaremos cada uno. De estos pasos hasta llegar al punto de determinar una curva que encontraremos. Haremos un ejemplo en el cual utilizaremos todos estos pasos y finalmente dejaremos un trabajo en el cual se deberá hacer lo mismo. Entonces vamos paso a paso con el siguiente ejercicio, con la siguiente ecuación. Entonces, vamos a construir la curva de la ecuación x al cubo más xy al cuadrado menos y al cuadrado, y todo esto siendo igual a 0. Esta es la ecuación que vamos a ver. Entonces vamos a ir paso a paso mirando cada una de las variables que hemos establecido. Entonces lo primero es determinar las intercepciones. Vamos a determinar la intercepción. ¿Cómo se determina? Entonces recordemos, primero reemplazamos a y igual a 0, y si nos damos cuenta que y es igual a 0, en el caso que nosotros reemplacemos con y igual a 0, x será igual a 0. Esta es la intercepción que hay en y. Ahora, vamos a mirar qué sucede si nosotros reemplazamos x en 0. Si reemplazamos x igual a 0, entonces y también es igual a 0. Esto lo hacemos, recordemos que esto es un resumen de lo que debemos nosotros hacer. Realmente cuando buscamos una intercepción reemplazamos y a 0 y luego x a 0, y eso nos dará diferentes tipos de valores, una serie de valores. En este caso pues notamos que en todos los casos la intercepción es en 0, por lo tanto esta gráfica solo tiene una única intercepción, y esa intercepción es en el origen. Ahora vamos con el siguiente paso. El siguiente paso, como dijimos, es la simetría. En el caso de la simetría, vamos realmente a mirar en cuál de los dos casos, si con x o con y, cambian al tabular los valores. Hay un momento en el que cambia. Entonces nos damos cuenta que en el único caso en el que no se altera los valores, es decir, recordemos que es, si x es igual a 1, y a cuánto es, y si x es igual
a menos 1, y debe tener el mismo valor. Si ambos tienen el mismo valor con x igual a 1 menos 1, entonces significa que es simétrico respecto a el origen, por ejemplo. Pero en este caso nos damos cuenta que solamente no se altera en el caso en el que y es reemplazado por menos y. Es decir, siendo y igual a 1 y y igual a menos 1, nos daba valores de x exactamente el mismo valor. Por lo tanto, esta gráfica es simétrica con respecto, vamos a escribirlo, respecto al eje x. Entonces ya tenemos dos partes de la información. La primera es que la única intercepción que tiene esta gráfica es en el origen. Y la segunda información es que es una gráfica que es simétrica respecto al eje x, respecto al eje x. Ahora vamos a hacer el tercer paso. El tercer paso es la extensión. Recordemos que cuando hablamos de extensión estamos hablando de los posibles valores que pueden tomarse tanto en x como en y. Entonces vamos a hacer un despeje en y. Y es igual a más o menos la raíz cuadrada de x al cubo sobre 1 menos x. Ahí despejamos y. Ahora la cosa es la siguiente. Como despejamos y, vamos a mirar cuáles son los posibles valores que pueden tomar tanto x como y. Si nos damos cuenta, cuando x toma un valor de 1, cuando x toma un valor de 1, y es indeterminado. Por lo tanto, x no puede tomar ese tipo de valores. Y si x tiene valores de 0 hacia atrás, es decir, valores negativos, incluyendo el 0, y también es indeterminado. O genera lo que nosotros llamamos complejos, que son valores en los cuales lo que se encuentra adentro de la raíz cuadrada pues es negativo, lo que no nos da valores reales. Es decir, x puede tomar valores entre 0, siendo menor o igual a 0, acá encontramos a x, y siendo menor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Es un intervalo. Esto significa un intervalo. Es un intervalo en el que x puede ser 0, de ahí en adelante, pero no puede ser 1. Es decir, solo puede tomar valores entre 0 y 1, incluyendo el 0, pero no incluyendo el 1. Esos son los valores probables que puede tomar x. Y pues observando la y, nos damos cuenta, es decir, si reemplazamos valores de x entre 0 y 1, como dijimos, nos damos cuenta que y pues tiende a tomar valores indeterminados, es decir, a tomar valores muy grandes o muy pequeños dependiendo del valor que nosotros hayamos colocado en x. Por lo tanto, pues y puede tomar todos los valores posibles, tanto todos los valores negativos como todos los valores positivos. Tiene todo el rango completo. Ahora, eso es en el caso de la extensión. Lo siguiente que miramos pues son las asíntotas. Ya nos adelantamos un poco mirando la extensión, asíntotas. Determinamos que en el origen hacia atrás no es posible tomar valores para x. Por lo tanto, para y tampoco. En la parte izquierda de la x, en la parte negativa, en la región negativa, no hay ningún valor. Y en la parte de la región positiva solamente entre 0 y 1, pero dijimos que y puede tomar valores tanto hacia arriba como hacia abajo. Por lo tanto, lo más probable es que en el valor de 1 haya una asíntota vertical que no se toca y que la gráfica se acerca mucho a 1, pero nunca lo toca y por lo tanto toma valores bastante amplios. Y lo mismo hacia la parte negativa de la y. Mientras más se acerca al 1, puede tomar valores cada vez más grandes, pero nunca va a tocar el 1. Por lo tanto, es la única asíntota que podemos observar en esa gráfica. Finalmente, con esta información, lo único que nos queda, como dijimos, es calcular las coordenadas, es decir, vamos a tabular un par de veces
los suficientes para generar los puntos y al final trazaremos la curva. Entonces, después de tabular, vamos a colocar el 1 en un lugar lejano para poder realizar la curva. Dijimos que comienza desde el origen y nos damos cuenta que la curva es la siguiente. Donde, como dijimos, 1 es la asíntota, nunca lo toca. Y finalmente, de esta manera, construimos nuestra curva. Ahora, ustedes deberán realizar este mismo procedimiento con cada una de las variables que miramos. Si no recordamos cómo se hace cada una de las cosas, tenemos los videos para volver a repasarlos. Y lo que vamos a hacer es la construcción de una curva cualquiera. Vamos a consultar una curva o también podemos consultar o también podemos simplemente proponer una ecuación. Esta ecuación debe tener un grado mayor a 2. Quiere decir, podemos tener, por ejemplo, x al cubo más y menos x por y es igual a 0. Esto podría ser, ¿sí? O podría ser y al cuadrado más x al cubo igual a 3, etc. Es decir, lo que vamos a hacer es buscar valores o variables en las que tanto x como y, al menos alguno de los dos, esté elevado por lo menos al cuadrado. Y a partir de ahí vamos a realizar, evidentemente, la construcción de la curva. Es decir, vamos a consultar una ecuación o proponer una ecuación donde x o x y y sean ambos elevados a la 2, a la 3, a la 4 o al que sea. Y a partir de allí vamos a mirar intersección, simetría, extensión, asíntotas. Vamos a calcular las coordenadas y finalmente construiremos nuestra curva. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.